¿De verdad pensabas que no te iba a oír?, dije desde el marco de la puerta. El sonido de las herramientas se mezclaba con su voz. Más, más rápido, murmuró ella. El técnico de tuberías se quedó paralizado, la llave inglesa en la mano, mirando alternadamente hacia mí y hacia ella, como un animal acorralado. Ana, mi mujer desde hacía 15 años, ni siquiera intentó disimularlo. Me miró con esa expresión vacía que había perfeccionado con los años. «No es lo que parece», dijo con calma, casi seca. Pero esa calma no borraba la imagen. Ella, en medio de la cocina, rodeada de herramientas y papeles, en una situación que parecía comprometedora. No me moví, no hablé. Me limité a observar cómo Ana se sentaba despacio en el borde de la encimera y cruzaba los brazos, como si aquello fuera solo un malentendido menor, no la fractura total de nuestra confianza. Solo estaba ayudándole con... empezó a decir. La corté. ¿Ayudándole con qué, Ana? ¿Con arreglos en casa? ¿Justo aquí, en nuestra cocina? Mi voz era neutra. Siempre he sido así. Nunca dejo que la traición me haga perder la calma. Observo, analizo, calculo. Y esto iba a ser calculado. Suspiró y puso los ojos en blanco. De esa manera que antes me irritaba cuando se creía más lista que nadie. A ver, tampoco es que haya hecho algo grave. Según su definición, grave no incluía situaciones que rompieran la confianza que construimos durante 15 años. Sentí cómo la rabia subía, pero no como un fuego en el pecho, sino como una máquina fría ajustando la siguiente jugada. Primer paso, aislarla. Segundo paso, confirmar. Tercer paso, devolverle el golpe sin que lo viera venir. Estabas actuando de manera sospechosa mientras yo estaba trabajando, dije casi en un susurro, aunque cada palabra cayó con fuerza. El fontanero se removió incómodo, pero no abrió la boca. Ana me miró sin parpadear. «Dime la verdad», continué. «¿Por qué? ¿Te aburrías? ¿Te sentías sola? ¿O querías ver si me daba cuenta?» Su respuesta fue encogerse de hombros. «No lo sé. Siempre estás liado con el trabajo. Nunca te das cuenta de nada». Ahí estaba. El motivo. No amor, no pasión. Descuido y oportunidad. No me respetó lo suficiente como para esconderlo bien, pero sí temía las consecuencias. Solo que pensó que yo no haría nada. No grité, no lloré, ni siquiera miré al fontanero. «Tenéis que iros, los dos». Y entonces vi el primer error. Las pertenencias del fontanero seguían sobre la encimera, justo al lado de las facturas que yo había estado ordenando esa misma mañana. Había dejado huellas por todas partes. La cara de Ana no cambió. Se levantó y se sacudió una falda imaginaria como si quitara migas inexistentes. «Vale, me voy». ¿Contento? Su tono era seco, casi sarcástico. Asentí despacio y la dejé marchar, sabiendo que no tenía ni idea de lo que estaba a punto de poner en marcha. Cuando la puerta se cerró, el silencio de la cocina se volvió pesado. La llave inglesa y la caja de herramientas abierta parecían pruebas abandonadas en una escena del crimen. Mi cabeza ya iba a toda velocidad. ¿Cómo darle la vuelta a aquello? ¿Cómo hacer que sintiera el peso de su elección sin que yo quedara como el malo de la película? Empecé por reconstruir cada paso que había dado esa semana. Su móvil, los tickets de comidas, que decía que eran por trabajo, e incluso el historial del navegador del coche. En mi vida no había nada sin rastro. Si pensaba que no me había dado cuenta de meses de ausencias sutiles y excusas mal cosidas, estaba muy equivocada. A media tarde ya tenía una cronología completa de sus movimientos. El fontanero no era un desconocido. Lo había conocido por internet durante una de sus largas pausas para comer. Según sus propios horarios, lo habían coordinado todo con una precisión que helaba la sangre. La realidad me cayó encima como un cubo de agua fría. Lo había planeado, y aún así no actué de inmediato. Llamé a mi hermana, mi persona de confianza, y le conté todo sin dejar que las emociones se colaran en el relato. «No estoy reaccionando», le dije. «Estoy observando. Cada error que ha cometido me va a servir». Mientras tanto, Ana actuaba como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pasó toda la tarde en el salón, sentada tranquilamente, deslizando el dedo por el móvil, lanzándome de vez en cuando miradas como si el intruso en casa fuera yo. Su indiferencia no hizo más que alimentar mi estrategia. Si pensaba que el sarcasmo y la frialdad me harían dudar de mí mismo, había calculado mal.
Esa noche me preparé para el enfrentamiento que sabía que tendría que llegar. No necesitaba gritos ni lágrimas. Necesitaba ventaja. Necesitaba claridad. Y, sobre todo, necesitaba control. La primera fase ya había terminado. Había confirmado la traición, entendido sus motivos y localizado los puntos débiles de esa historia tan cuidadosamente montada. El siguiente paso era sacarle toda la verdad, sin que se diera cuenta de que yo ya la conocía. Cuando empezaron a llegar las llamadas del fontanero, inocentes en apariencia, llenas de disculpas, intentando justificarse, él ya era una simple ficha en un juego que ni él ni Ana alcanzaban a comprender del todo. Y yo no había hecho más que empezar. Al día siguiente, entré en la oficina con la sensación de que las paredes se escuchaban. No era paranoia, era estrategia. Durante años, mi reputación se había construido sobre ir siempre 2 pasos por delante, y ahora eso importaba más que nunca. No iba a montar ningún espectáculo, pero cada llamada, cada correo electrónico, cada anotación en mi agenda pasó por el filtro de la desconfianza. A la hora de comer, ya había reconstruido buena parte de la versión del fontanero. Había sido descuidado. Llamó a Ana en horario laboral. Dejó mensajes que ella borró, pero que yo recuperé desde los dispositivos sincronizados. Cada detalle confirmaba lo que ya sospechaba. No fue algo improvisado. Lo había organizado todo alrededor de la idea de que yo estaría demasiado ocupado para darme cuenta. Mientras tanto, Ana cambió ligeramente de papel. En casa, seguía manteniendo esa calma estudiada, pero empecé a notar pequeños gestos. Cómo contestaba los mensajes al instante cuando yo estaba cerca. Ese gesto casi teatral de apartarse el pelo. La forma silenciosa de vigilar mis rutinas. Intentaba ir 3 pasos por delante, sin saber que yo ya iba 4. Al salir del trabajo, pasé por casa de mi hermana. No la llamé, no le escribí. Simplemente me presenté allí. Siempre había sido mi ancla con la realidad, la que no endulza nada. Le expuse la cronología de la traición sin adornos, dejando que ella pusiera las emociones donde yo no las mostraba. Hizo las preguntas evidentes. ¿Ella? ¿Él? La interrumpí con una frase plana, precisa. Sí, y pensó que no me daría cuenta. Ese es el verdadero problema. De vuelta en casa encontré a Ana otra vez en la cocina. Cortaba verduras con una rapidez casi excesiva, como si hubiera ensayado la normalidad delante del espejo. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados. «Has dedicado mucho tiempo a planear cómo parecer normal», dije, con voz neutra pero afilada. Me equivoco. Ni siquiera levantó la vista. «Yo solo no quiero que discutamos por tonterías». Las palabras estaban vacías, ensayadas. No negaba nada. Me estaba midiendo, calculando hasta dónde podía tensar la cuerda antes de que yo explotara. La dejé hacerlo. Necesitaba verla mentir del todo, entender la forma exacta de su mentira. Entonces, en silencio, revisé la cuenta bancaria que compartíamos, esa que ella creía que yo nunca miraba con atención. Allí estaba, una transferencia, pequeña pero precisa, a una ferretería del barrio donde el fontanero había comprado material. Quería que pareciera algo inocente, pero no lo era. Las fechas encajaban a la perfección con sus largas pausas para comer y esas tardes que nunca supo explicar. Esa noche llamó su padre. Venía a casa, preocupado porque Ana estaba muy estresada. Supe al instante por qué lo había llamado. Necesitaba un escudo, alguien que desviara preguntas, alguien que ejerciera presión moral. Pero yo estaba preparado. Lo había previsto. Le hablé con educación, con un tono tranquilo, dejando que los hechos flotaran en el aire sin emoción. Cuando se fue, se llevó consigo una sensación incómoda, la certeza de que algo no cuadraba, aunque no lo suficiente como para enfrentarse a mí. Ana, mientras tanto, rondaba el teléfono, gestionando mensajes y llamadas, tratando de mantener la compostura. Yo observaba, anotando mentalmente las grietas, una respuesta que tardaba más de la cuenta, otra que dudaba antes de enviar. Cada vez que creía estar siendo lista, dejaba otra migaja en el suelo. Cuando nos fuimos a la cama, yo ya tenía el cuadro completo, los horarios, el rastro del dinero, los registros del teléfono, la coartada fallida. Había intentado crear capas, distracciones laborales, cobertura familiar, indiferencia fingida, pero cada capa
No había hecho más que dejar sus errores todavía más claros ante mis ojos. Esa noche no volví a confrontarla. En lugar de eso, me preparé. Imprimí copias de todas las pruebas, organicé la cronología y empecé a redactar cartas y mensajes que podrían usarse estratégicamente si hacía falta. No buscaba drama, buscaba precisión. Ella había elegido traicionar la confianza. Ahora, todas las herramientas a mi alcance se colocaban para asegurarse de que pagaría el precio, pero de manera silenciosa, eficiente, sin perder mi dignidad ni el control. Cuando apagué las luces, tenía dos certezas. Ella me había subestimado y ya había perdido. Solo quedaba decidir cómo quería que se diera cuenta. El giro llegó de un lugar que no esperaba. Mi contable. Llamó a media mañana, tranquilo, pero cauteloso. Estaba conciliando el último trimestre, dijo, y necesito preguntarte por un contrato de servicios asociado a tu domicilio. No es fontanería, es asesoría. Le pedí que me lo enviara. El documento llegó 10 minutos después. No era largo, pero sí deliberado. 6 páginas, formato limpio, firmado electrónicamente por Ana, con una versión de su firma que solo usaba para asuntos de trabajo. El contratista no era el fontanero. Otro nombre, otra empresa, un pequeño negocio local de asesoría en eficiencia del hogar. Esa era la etiqueta. La fecha importaba. El contrato se había firmado 3 semanas antes de que el fontanero pusiera un pie en nuestra casa. Cuando llegué a casa esa tarde, Ana estaba en el sofá, con los zapatos puestos, deslizando el dedo por el móvil. Levantó la vista un instante. «Llegas pronto». «Me cancelaron una reunión», dije. Luego dejé el contrato impreso sobre la mesa de café, plano, con la portada hacia arriba. «Se te olvidó mencionar esto». No lo tocó, ni preguntó qué era. Esa pausa me dijo todo. «No es nada», dijo tras un silencio. «Solo papeleo». «Ahora sí que estás exagerando». «No pregunté qué era», repliqué. «Dije que se te olvidó mencionarlo». Finalmente lo tomó, hojeó la primera página y lo dejó de nuevo sobre la mesa. Su rostro seguía neutral, pero la mandíbula se tensó. «Era para asesoramiento. Cosas de la casa. ¿Tú nunca estás para ocuparte?» «¿Asesoramiento que requería 6 visitas?» pregunté. «Y con cláusula de confidencialidad». Se levantó despacio. «Me interrogas como si hubiera hecho algo criminal». «Pregunto porque el consultor trabaja en la misma oficina que el fontanero», dije. «Mismo edificio, misma recepcionista, nombre de empresa distinto». Ahí se resquebrajó su compostura, no de forma dramática, solo un parpadeo demasiado largo. «Comparten espacio», dijo rápido. «No es raro». «Sí lo es cuando has pagado a los dos», respondí. «Desde cuentas distintas». Se cruzó de brazos. «¿Y qué? No quería que controlaras cada cosa. Lo dejé reposar. Luego añadí, el consultor te facturó por sesiones de ajuste de tiempo personal. Eso no es un término de vivienda». El silencio se extendió entre nosotros. Esta vez no hubo negaciones, ni encogimiento de hombros. Caminó a la cocina, se sirvió un vaso de agua que no bebió y se apoyó en la encimera. «¿Quieres la verdad?», preguntó. «Sí», exhaló, controlada. El fontanero no fue el primero, fue el error. Ahí estaba el giro. No se trataba de múltiples aventuras, sino de una prueba piloto. Lo explicó con claridad, como si fuese un informe de proyecto. El asesor era alguien que había conocido en un seminario meses atrás, mayor que el fontanero, casado. «Escuchaba», dijo. «No quería nada físico. Me hacía sentir relevante. Ni lágrimas, ni disculpas, solo explicación. No pasó a más», añadió. «Así que lo terminé». «¿Y luego?», pregunté. «Y entonces quise algo que se sintiera real», dijo. «Rápido, simple, sin pensar». Asentí una sola vez. «Así que lo contrataste». No le gustó esa forma de decirlo. «No contraté a nadie. Programaste, pagaste, coordinaste y lo ocultaste», respondí. «Eso es contratar». Me miró fijamente, con el rostro inexpresivo. «No estabas. Siempre trabajando, siempre planificando. Yo quería sentirme elegida. El motivo ya estaba claro. No era soledad, no era rabia. Era control. Necesitaba demostrarse a sí misma que aún podía tirar del hilo y provocar algo. «Con lo que no contabas», dije, «era con el papeleo». Soltó una carcajada seca, breve. «Claro, tú dirías eso». Fue el único intento de humor. Murió al instante. Saqué del maletín el contrato,
las facturas y los registros telefónicos y los coloqué en una pila perfecta sobre la mesa. «Has convertido esto en un patrón», dije. «Y los patrones tienen consecuencias». Su cara volvió a quedarse inmóvil. «¿Y qué piensas hacer?» «Terminar de recopilar», respondí. «Y luego decidir». Me observó mientras pasaba a su lado camino del cuarto de invitados. No me siguió. No dijo nada. Esa noche durmió sola en nuestra cama. Yo dormí con la puerta cerrada con llave y una carpeta completa. La situación había cambiado. Ya no se trataba de pillarla en el acto. Se trataba de sacar a la luz un sistema que ella creía invisible. Y los sistemas se derrumban limpiamente si aplicas la presión en el punto adecuado. Para el fin de semana, el escenario estaba preparado. Cada prueba ordenada con precisión. Contratos, facturas, transferencias bancarias, registros de llamadas, incluso recibos de comidas que decía que eran almuerzos en solitario. Aún no iba a enseñarlos. Quería que fuese plenamente consciente, acorralada mentalmente, antes de mover ficha. La cena fue idea suya. «Tenemos que hablar», dijo antes, con una voz plana, sin rastro de disculpa. Hizo una reserva en un pequeño restaurante italiano del centro, de precio medio, informal, lo bastante tranquilo para evitar miradas ajenas, pero público, como para mantener el control del entorno. Perfecto. Llegué antes, repasando la sala con la mirada. Salidas, camareros, otros comensales. Cuando ella entró, esbozó una leve sonrisa, como un soldado ocultando la ansiedad tras el entrenamiento. El pelo, la ropa, la postura, todo gritaba ensayo previo. Le indiqué la mesa. Se sentó sin decir palabra. Serví agua para los dos y aparté las cartas. No comentó nada sobre el vino que elegí. No hubo charla trivial. Nada. Perfecto. Esa era exactamente la atención que buscaba. «He revisado todo», dije con calma. «Contratos, pagos, mensajes, horarios, todo». Apretó los labios. «He estado ocupada», dijo. «Tú también. Eso es todo». Coloqué la pila de papeles en el centro de la mesa. Recta, ordenada, imposible de ignorar. «Intentaste que esto fuera invisible», añadí. «¿Y te equivocaste?» Ella cogió la primera hoja, la miró por encima y la dejó de nuevo sobre la mesa, despacio. «No sé de qué hablas». «¿De verdad?», pregunté, con la voz tranquila. «Empecemos por tu contrato de asesoría, firmado 3 semanas antes de que el fontanero apareciera por casa. Eso no tenía nada que ver con el trabajo. Fue intencionado. Y después coordinaste las visitas del fontanero. Le pagaste desde cuentas distintas para que no se notara. Todo lo que intentaste ocultar está aquí. Todo». Sus ojos se desviaron un instante hacia la carpeta y volvieron a mí. «Estás obsesionado». Me recosté en la silla y sonreí levemente. No fue una sonrisa amable, sino precisa. «¿Obsesionado? Yo lo llamo diligencia de vida». Un camarero pasó cerca. Ella miró alrededor, como buscando una salida. No la había. No para este tipo de exposición. «¿Por qué?», pregunté. «Explícamelo como si se lo contaras a alguien que no fuera tu marido». «¿Por qué?», exhaló despacio, de forma controlada. «Quería atención», dijo, sin rodeos. «Quería sentirme vista». Siempre estaba centrado en el trabajo, siempre planificando. Necesitaba una prueba de que importaba. «¿Ni una disculpa?», pregunté. Se encogió de hombros. «Las disculpas son para los errores de los que te arrepientes. Yo no me arrepiento. Pasó. Tú eras predecible. Esa calma, ese desapego resultaban casi quirúrgicos». No lloró, no suplicó. Se limitó a sentarse frente a mí, como una espectadora neutral de su propia confesión. Sonreí otra vez, por dentro. Ya tenía todo lo que necesitaba. Las pruebas, el motivo, el patrón. No necesitaba gritar, amenazar, ni rogar. Simplemente recogí los documentos y los deslicé de nuevo dentro de la carpeta, bien ordenados. «Y por eso», dije, bajando la voz para que solo ella pudiera oírme, «todo lo que crees haber escondido puede y va a hacerse visible para quien tenga que verlo». Su postura se tensó. Por primera vez lo vi. El reconocimiento, la rigidez en los hombros, ese microgesto en los ojos. No había contado con que yo recopilara, planificara, utilizara la paciencia como un arma. «No lo harás», susurró. «Ya lo he hecho», respondí. Y así, sin más, terminó la cena. Ella no pidió postre. Yo no pedí la cuenta. El camarero la trajo en silencio y dejé el importe exacto, dejándola allí,
procesando todo el peso de lo que yo tenía y de lo que ella había permitido que ocurriera. Fuera, la ciudad seguía su curso normal, coches pitando, gente pasando, pero en su cabeza, ella estaba acorralada en un rincón silencioso, a solas con las consecuencias. Conduje de vuelta a casa despacio, dejando que el silencio se asentara. Cuando llegué, estaba en el sofá, deslizando el dedo por el móvil. Ni palabras, ni lágrimas, solo una indiferencia mínima, medida. Pero ahora sabía que había perdido el control. El clímax no fue una explosión de ira, fue una demostración de estrategia, la sutileza de la ventaja, la precisión del plan. Y yo lo tenía todo. La venganza no necesitaba teatro, necesitaba precisión, palanca y tiempo. La semana siguiente la dediqué, en silencio, a confirmar cada detalle: transferencias bancarias, recibos, correos electrónicos, registros de llamadas. Cada paso que Ana había dado quedó documentado. Cada incoherencia, cada explicación falsa, cada coartada cuidadosamente montada, catalogada, fechada y respaldada. No volví a enfrentarme a ella cara a cara. En su lugar, utilicé la presión silenciosa. Un simple mensaje mío bastaba para desestabilizarla. Revisa tus cuentas. Puede que se te haya pasado algo. O un correo. Recordatorio. Los registros están completos. Con eso era suficiente. Siempre fue de analizar, de darle vueltas a todo. El momento en que comprendió que yo no reaccionaba emocionalmente, que tenía todos los hechos, fue cuando su compostura empezó a resquebrajarse. Ana no discutió, no intentó explicarse más. No podía. Yo había convertido cada pensamiento de «quizá se salió con la suya» en pruebas sólidas. Su silencio fue la señal de derrota más ruidosa que he presenciado jamás. El primer movimiento estratégico fue financiero. Con los pagos documentados al fontanero y al consultor, contacté con mi abogado. Redactamos una carta formal y precisa, detallando el uso indebido de fondos de cuentas compartidas y las transferencias no autorizadas, sin amenazas, sin acusaciones que no pudieran sostenerse legalmente. El objetivo no era el enfrentamiento, era la ventaja. El contable, el abogado y yo acordamos que cualquier movimiento futuro desde las cuentas conjuntas quedaría señalado y que cada transferencia podría impugnarse por vía legal. Luego llegó el refuerzo social, sutil. Organicé una cena informal con amigos que habían trabajado con Ana a nivel profesional. Nada explícito, ningún linchamiento público. Pero mencioné de pasada que había detectado incoherencias en sus historias sobre proyectos domésticos y horarios. Dejé que la curiosidad y el boca a boca hicieran el resto. La información no era difamatoria, era objetiva, respaldada por contratos y pagos. La gente empezó a notar la diferencia entre su relato cuidadosamente construido y la realidad que ahora podían encajar por sí mismos. La familia de Ana, especialmente su padre, también entró en esa presión silenciosa. No la acusé delante de ellos. Simplemente mantuve una calma inquebrantable cuando preguntaban por su estrés. Mi actitud contrastaba de forma evidente con su indiferencia forzada. Ella se iba encogiendo dentro de sus propias defensas, sin saber hasta dónde había llegado ya mi exposición. En casa, eliminé cualquier posible cobertura que ella pudiera intentar usar. Los dispositivos compartidos estaban monitoreados, los horarios contrastados, las cuentas conciliadas. Cada habitación, cada rincón, cada rutina de las que ella dependía para mantener el control había sido auditada en silencio. No podía esconderse, no podía manipular. Cada mentira, cada omisión ya había sido detectada. La venganza no necesitaba ser ruidosa. No hacía falta. Estaba en la contención, en la acumulación silenciosa y constante de control que le hizo darse cuenta de que había perdido. Sin gritos, sin escenas públicas, solo dominio absoluto y calculado sobre las consecuencias de sus actos. Y cuando, semanas después, finalmente preguntó, ¿vas a hacer algo al respecto?, sonreí una sola vez, seco, sin emoción. Ya lo he hecho. Para entonces, el cambio era total. Ya no me probaba, ya no fingía. Cada paso que daba era medido, cauteloso. Sabía que cualquier error se reflejaría de inmediato en extractos bancarios, registros telefónicos y vías legales. Cada oportunidad de negación, cada intento de manipulación había sido neutralizado. No me jacté, no la confronté.
Simplemente mantuve el control y la dejé vivir con las consecuencias, completamente consciente, completamente expuesta, completamente acorralada. Esa es la venganza más efectiva, no el caos, no la violencia, no los gritos, es la certeza. Y la certeza es algo de lo que ella jamás se recuperaría. La tensión silenciosa en casa era palpable. Ana hablaba con tonos cortos. Las comidas eran silenciosas. Los mensajes escasos. Evitaba el contacto visual y yo observaba, clínicamente, cómo el patrón que había orquestado se desarrollaba a la perfección. Su aventura no terminó con una noche de caos. Terminó con su pérdida total de poder. Yo había tomado su error de cálculo, asumir que yo reaccionaría emocional o irracionalmente, y lo transformé en control absoluto. Ella quería poder sobre mí, influencia, pruebas de que todavía importaba. En cambio, lo perdió todo, y yo lo conseguí sin drama, sin espectáculo, solo con estrategia, paciencia y atención meticulosa a los detalles. Al final de esa semana, todo estaba completo. Sabía que el equilibrio había cambiado permanentemente, y ese conocimiento solo silencioso, ineludible, implacable, fue el acto final de venganza. 2 semanas después de la confrontación en la cena, surgió una complicación inesperada. Ana había enlistado discretamente un aliado, mi viejo amigo Marcos, del trabajo. Marcos tenía buenas intenciones, o al menos eso me dijo cuando apareció en casa sin avisar. Decía estar preocupado por ella, por su estrés y ansiedad, y que yo debería perdonar y seguir adelante. Lo escuché. No levantó la voz. No exigió nada. Solo se presentó como mediador. Entonces comprendí el verdadero obstáculo. Ella intentaba crear un escudo, alguien que desviara la responsabilidad de sus propias decisiones. Quería que él absorbiera parte de la tensión, que manipulara la narrativa. No lo confronté de inmediato. Le pedí que se sentara, le ofrecí un café. Tranquilo, cortés. Luego le expuse un principio simple. No estoy negociando moralidad, Marcos. No estoy discutiendo sentimientos. Estoy revisando hechos. Se removió incómodo. Ana, ¿lo siente de verdad? ¿Quiere sentir qué? Pregunté con tono firme. ¿Por tu interpretación o por las acciones documentadas que llevó a cabo? Se quedó paralizado. Ahí lo entendió. Marcos no conocía la magnitud. Asumía que yo estaba enfadado, pero no metódico. Pensaba que las emociones gobernaban mi respuesta. Dejé que el silencio pesara. No levanté la voz. No amenacé. Solo dejé que el peso del conocimiento, la evidencia silenciosa, hiciera efecto. Poco a poco, la postura de Marcos cambió. Comprendió que no había negociación, no había perdón. Yo estaba esperando. Ana ya había contado con este escudo. Suponía que alguien como Marcos podría presionarme, hacerme parecer irracional. Subestimó que yo no reaccionaría a influencias externas. Mi atención era interna, centrada en la estrategia, no en la persuasión. Esa tarde, Ana volvió de casa de su padre. Su expresión era neutral, pero un hilo de tensión permanecía. Marcos le había dado un informe, supuso ella, apoyo, consejo, orientación, pero solo reforzó mi control. Comprendió, consciente o no, que cualquier aliado que intentara interponerse ahora debía enfrentarse primero conmigo. No dijo nada. Se dirigió al salón y se sentó, revisando el móvil en silencio. Ni a la defensiva, ni arrepentida, solo contenida, medida. Pasé a su lado con un libro que leía para el trabajo, colocándolo en la mesa auxiliar. Mi movimiento no era teatral, era neutral, deliberado. Más tarde esa noche recibí un mensaje de Ana. Marcos cree que estás exagerando. Dice que estoy estresada. No respondí. No hacía falta. Su intento de manipular la percepción fracasó antes de llegar a mí. La clave no era el enfrentamiento. La clave era demostrar que ningún aliado, ningún escudo, ninguna reinterpretación de la narrativa podía sobrepasar los hechos. En el momento en que alguien intenta mediar sobre un sistema ya documentado, el sistema se fortalece, no se debilita. Al día siguiente, Marcos volvió a llamar, distante, intentando sonar casual. Solo quiero asegurarme de que ella esté bien. Respondí sin rodeos. Está bien, si quieres comprobarlo, eres bienvenido a venir. Si no, te sugiero que te mantengas al margen. No insistió. Percibió que cualquier interferencia era inútil. Se marchó, dejando una aceptación silenciosa de mi control,
sin que yo tuviera que alzar la voz. Ana observó todo aquello en silencio, manteniendo su compostura blindada, pero empezaron a aparecer pequeñas grietas, dudas mínimas al hablar, pausas que antes no existían, microgestos que delataban que ya era consciente de que sus aliados no servían de nada. Estaba aprendiendo que su influencia fuera de nuestras interacciones directas era irrelevante. Cada intento de meter a alguien en medio no hacía más que aumentar su aislamiento. A mitad de semana, la tensión en casa era silenciosa, pero densa. Las conversaciones, cortas. Ana evitaba iniciar cualquier diálogo. Ya no intentaba modular el tono ni provocar escenarios. Había comprendido, por completo, que ningún apoyo externo podía deshacer el control meticuloso que yo había establecido, y ese era exactamente el objetivo. El obstáculo del aliado inesperado no desvió el plan, lo reforzó. Obligó a Ana a enfrentarse a una realidad incómoda. El control no tiene que ver con negociar ni con convencer. Tiene que ver con una presión constante, imposible de negar. Cuando llegó el fin de semana, ya no hacía preguntas ni ponía a prueba los límites. Había asumido la pérdida de su influencia, y yo había consolidado mi posición sin confrontaciones, sin espectáculo, sin teatro emocional. El sistema era ahora completamente sólido. Ningún aliado, ningún intento de persuasión podía debilitar la posición que había construido. El escudo de Ana se había vuelto irrelevante, un recordatorio más de su estrategia fallida. La siguiente fase requería paciencia, observación y precisión, pero esta vez sin interferencias que pusieran en riesgo el resultado. No necesitaba gritar, no necesitaba un enfrentamiento en casa. La palanca ya estaba construida, pero a veces el control se vuelve absoluto solo cuando otros lo presencian. Ese fin de semana, Ana insistió en asistir a una pequeña reunión del barrio en el centro cívico. Amigos, vecinos, conocidos de trato casual. Gente que ella daba por hecho que la vería como siempre. Inofensiva, normal. Creía que podía actuar como si no hubiera pasado nada. Acepté ir, no para humillarla delante de desconocidos de forma directa, sino para crear una situación en la que la verdad pudiera aflorar por sí sola. Observación, colocación sutil, paciencia. Ese había sido mi método desde el principio. Nada más llegar, Ana se rodeó de caras conocidas. Sonreía, reía suavemente, soltaba pequeños comentarios sobre el trabajo y la casa. Su actuación era precisa, controlada. Fue entonces cuando detecté la primera oportunidad, el pequeño grupo que ella solía usar para reforzar su imagen de persona fiable. Me situé estratégicamente, no frente a ella, no en su campo visual directo, pero lo bastante cerca como para captar cada reacción, cada microexpresión, y entonces empezó a fallar. El primer desliz fue mínimo. Una amiga, hablando sin malicia de reformas recientes, comentó que había visto a un nuevo fontanero en su casa. La sonrisa de Ana se quebró una fracción de segundo, demasiado rápido para ocultarlo. Yo no dije nada, no intervine, dejé que flotara en el aire. La siguiente oportunidad llegó unos 20 minutos después. Un vecino preguntó por mantenimientos domésticos y bromeó. «Vi a alguien trabajando en tus tuberías la semana pasada». No sabía que era un técnico especial. Ana rió, pero el momento, el tono del grupo, hacían imposible ignorarlo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo dudaban ligeramente sus gestos. Había contado con que sus actos privados seguirían siendo invisibles. Pero en un espacio público, hasta el rastro más pequeño se convierte en un hilo. Cuando sirvieron la cena, estaba callada. Su parloteo habitual había desaparecido. Me miró un par de veces, entrecerrando los ojos, intentando averiguar si pensaba arruinar la velada. No lo hice. Me mantuve neutral, dejando que el entorno funcionara como su propio mecanismo. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Una compañera de trabajo suya, sin conocer la situación completa, comentó con naturalidad. «Vi a Ana coordinando a un contratista la semana pasada. Dijo que era por un trabajo de asesoría». La frase era inocente, pero concreta. Los vecinos se inclinaron con curiosidad. Ana se quedó congelada a mitad de frase, consciente de que aquello había conectado puntos que no había previsto. Intentó taparlo con un vago. «Ah, sí, cosas rutinarias». Pero el tono era defensivo, la pausa demasiado evidente. La reacción del grupo fue sutil, pero clara.
Surgieron preguntas normales. ¿Quién era el contratista? ¿Qué tipo de asesoría? La curiosidad nacía de la expectativa de normalidad, y las grietas en su relato ya eran visibles. No podía improvisar una explicación sin contradecir lo que había dicho antes. Yo no hablé. No hacía falta. Mi sola presencia, tranquila, observadora, permitió que la red de vecinos y conocidos rellenara los huecos con sus propias conclusiones. Cuando terminó la reunión, Ana ya no proyectaba seguridad. Cada interacción era medida, contenida. Había quedado expuesta socialmente, de forma indirecta, sin que yo hiciera ninguna acusación pública. De camino a casa, guardó silencio. Normalmente, habladora en el coche, no dijo una palabra. Ese silencio no era solo derrota. Se le notaba en la postura. Era comprensión. Entendió que yo había orquestado la situación para hacerla vulnerable sin mover un solo dedo. Al llegar a casa, se fue directamente a su habitación. No cogió el móvil. No buscó consuelo en mensajes ni llamadas. La exposición pública, sutil, pero imposible de negar, había surtido efecto. Ella quería controlar la percepción, mantener la ilusión de normalidad. Ahora esa ilusión estaba resquebrajada, y no había forma inmediata de recomponerla. A la mañana siguiente, sus amigos y vecinos ya comentaban lo ocurrido, no con mala intención, no con ataques directos, simple curiosidad. Y eso bastaba. Por primera vez se enfrentaba a consecuencias fuera de nuestra casa, en un terreno que ella daba por seguro. Lo público no humilló, no gritó, simplemente puso hechos sobre la mesa, hechos que ella no podía manejar. Y eso, más que nada, terminó de inclinar la balanza del poder. El sistema quedaba reforzado, presión privada dentro de casa, exposición social fuera. Cualquier intento de maniobra sería observado, medido, anticipado. Ya no le quedaban aliados que importaran, y yo estaba listo para el acto final. No esperé a que ella moviera ficha. Sabía exactamente cuándo actuar, y elegí el momento en que se sentía más segura, un sábado por la mañana, cuando daba por hecho que la casa era suya, tranquila, sin testigos. Estaba en la cocina, café en mano, deslizando el dedo por el móvil, con esa expresión neutra y calculada que había perfeccionado con los años, ajena a lo que venía. Entré con una sola carpeta, no un montón, no papeles sueltos, una carpeta, limpia, clara, con su nombre bien visible. La dejé sobre la mesa. El sonido del papel al tocar la madera fue más fuerte que cualquier cosa que saliera de su teléfono. Levantó la vista. ¿Qué es eso? Sonreí apenas. No fue calidez, fue precisión. Todo. Toda la documentación. Los contratistas, los pagos, los registros, las excusas. Frunció ligeramente el ceño. Creía que... ¿Dijiste que no ibas a...? La interrumpí. Dije que estaba observando. Esto es el resultado. El móvil se le escapó de la mano y golpeó la encimera. Lo buscó por reflejo y se detuvo. Sus ojos recorrieron la carpeta. Intentó leer la primera página sin abrirla del todo, pero detuve su mano con un gesto tranquilo. No la toques. Aún no. Parpadeó, confundida. Esa duda sutil, tan poco habitual en ella, era exactamente la palanca que buscaba. Ya he compartido copias con tu padre, continué, con tus amigos más cercanos, con los vecinos que hicieron preguntas el fin de semana pasado. Cada palabra, cada movimiento de dinero, cada contratista que creíste invisible. Abrió la boca. Tú no. Sí, dije, plano. Todo el mundo tiene ya los hechos. Tú sabes lo que todos saben. Rió una vez, nerviosa. No, no te atreverías. No puedes simplemente... Me coloqué detrás de su silla, dejando que el silencio cayera con todo su peso. No tengo que atreverme. Solo tengo que hacer lo necesario. Y ya lo he hecho. Le temblaron ligeramente las manos. Hacía años que no la veía así. Siempre controlada, siempre protegida, siempre blindada. Pero ahora comprendía que los muros habían caído. No por gritos, no por discusiones, ni siquiera por pruebas que pudiera negar. Habían caído porque el mundo en el que se movía, su familia, sus vecinos, su entorno, ya conocía la verdad. La carpeta sobre la mesa era el detonante. La empujé despacio hacia ella. La cogió y la abrió por completo. La primera página era una línea temporal sencilla. El contrato de asesoría, la coordinación con el fontanero, los pagos desde cuentas distintas, los vacíos en las explicaciones que había intentado sostener. Cada página era factual,
Cada página indiscutible, sin conjeturas, sin emociones, sin opiniones, solo un relato frío y preciso de sus actos. Los ojos de Ana avanzaban más rápido que su mente. Siempre había asumido que yo reaccionaría con emociones, que gritaría, que lloraría, que daría un portazo. No se había preparado para el cálculo, no se había preparado para la precisión y, desde luego, no se había preparado para que los demás ya lo supieran. ¿Todos?, susurró, casi suplicando. Asentí una sola vez. Todos. Sus hombros se hundieron, no de forma dramática, no teatral. Fue un pequeño derrumbe, de esos que ocurren cuando alguien comprende de golpe el alcance total de su exposición. Tú no puedes, empezó de nuevo. Ya lo he hecho, respondí con calma. Esto no va de castigos, va de consecuencias, y ya las estás empezando a sentir. Su rostro volvió a quedarse en blanco, pero ya no era la máscara ensayada de otros años. Era el impacto de estar completamente acorralada, completamente visible, completamente despojada de influencia. Ella no discutió, no lloró, simplemente se quedó sentada, sosteniendo la carpeta, mirando sus propios actos expuestos, comprendiendo en ese instante que su ilusión de control había terminado. Y ese fue el verdadero impacto, no un grito, no una escena, no una revelación hecha por terceros, sino la certeza de que yo había orquestado el desvelamiento total. No volvió a hablar en toda la mañana. El café se enfrió. La casa permaneció en silencio. Y yo supe, con absoluta claridad, que ya no había nada que pudiera hacer para alterar la escala de las consecuencias. El equilibrio había cambiado de forma permanente. Para el lunes, el ambiente en la casa era eléctrico, pero silencioso. Ana no hablaba a menos que le hablaran. Se movía con una cautela deliberada, como un animal sobre un borde demasiado estrecho. Había comprendido por completo. No le quedaba palanca alguna, ni aliados, ni ilusiones de protección. El movimiento final lo había preparado semanas antes, pero el momento lo era todo. No se trataba de gritar, ni de una revelación dramática, ni de castigo en el sentido tradicional. Se trataba de hacer las consecuencias inevitables, lo bastante públicas como para que nunca pudiera volver a ocultarlas. Esa mañana envié un solo correo electrónico. A sus colegas, a un pequeño círculo de amigos que ya habían presenciado las grietas sociales, y a algunos familiares que estaban al tanto. El asunto era simple. Cronología de coordinación doméstica. Ana, apellido. El cuerpo del mensaje no contenía acusaciones, solo hechos. Un relato conciso y cronológico de los contratos de asesoría, las coordinaciones, los pagos, las fechas. En menos de 2 horas empezaron a llegar las respuestas. Preguntas educadas, confusión, solicitudes de aclaración. La gente hablaba, no con malicia, no con agresividad, simplemente curiosidad encontrándose con la verdad. Y Ana observaba. Supo al instante lo que había hecho. Se quedó inmóvil en la cocina cuando llegó el primer aviso a su teléfono. Su rostro palideció. ¿Por qué harías eso?, susurró, casi inaudible. No respondí. No hacía falta. Ya lo sabía. Comprendía el golpe. No era el correo en sí. Era el hecho de que no podía hacer nada para deshacerlo. Cualquier intento de explicar, minimizar o manipular sería ahora recibido con preguntas, cruces de información y una atención que ya no podía controlar. Antes del mediodía había recibido mensajes de personas que no esperaba que supieran nada. Su padre llamó, en voz baja, con cautela, haciendo preguntas a las que no podía responder sin exponerse aún más. Compañeros de trabajo se interesaron de forma educada, tanteando, y todo recaía directamente sobre ella, sin que yo levantara la voz una sola vez. Ana intentó recomponerse, sonrió, asintió, ensayó conversaciones triviales, pero todo era hueco, medido, mecánico. Todos aquellos en quienes creía que la protegerían se habían convertido en espejos que reflejaban la realidad que había evitado durante tanto tiempo. Yo observaba desde mi silla, al otro lado de la mesa de la cocina, tranquilo, preciso, dejando que el impacto se asentara por completo. Había construido un sistema de mentiras y oportunismo, y ahora ese sistema quedaba expuesto no por confrontación ni por caos, sino por estrategia meticulosa, sincronización y la paciencia de dejar que el mundo viera lo que ella intentó ocultar.
El último giro llegó cuando intentó borrar el hilo de correos de sus dispositivos, pensando que así podría contener las consecuencias. Ya lo había previsto. Las copias estaban guardadas, impresas, respaldadas. Cada acción que intentó revertir había sido neutralizada de antemano. Lo comprendió demasiado tarde. Por primera vez en años, no discutió, no intentó manipular, ni siquiera trató de explicarse. Se quedó sentada, en silencio aturdido, sosteniendo el teléfono como si la hubiera traicionado. «Querías atención», dije en voz baja, con precisión. «Querías pruebas de que importabas». No respondió. La verdad había golpeado con más fuerza que cualquier discusión o grito. El mundo a su alrededor ahora lo sabía. No había marcha atrás. Y yo lo había hecho sin violencia, sin espectáculo, solo con una inevitabilidad calculada. Esa tarde salí de casa. Ella se quedó en el sofá, en silencio. El impacto, la toma de conciencia, la exposición, todo estaba completo. Al caer la noche, finalmente habló, con la voz baja, casi apagada. «Tú no vas a parar». Sonreí una sola vez, sin calidez. Ya paré. El equilibrio había cambiado para siempre. Nunca volvería a moverse por su vida de la misma manera. La traición que intentó, los juegos que quiso jugar, habían terminado en un colapso de influencia, un ajuste social y un impacto personal imposible de ignorar. Y en esa victoria silenciosa, calculada e implacable, encontré cierre. Ana permaneció allí, aturdida, sin poder, plenamente consciente de que cada paso que había dado para ocultar sus actos había sido deshecho con estrategia, paciencia y un tiempo exacto. Y ese conocimiento, implacable, innegable, irreversible, fue la recompensa final, sin gritos, sin lágrimas, solo exposición total y permanente.